¿Alguna vez te has sentido tan traicionado que tu alma grita por justicia divina? Hoy, te juro, revelaremos la historia de Santa Margarita María de Alacoque. Una mujer cuya voz intentaron ahogar, pero que, desde el dolor más puro, encendió una devoción que sacudió los cimientos de la Iglesia. Esta es la crónica de un plan celestial, una revelación que cambió la fe. No te vayas. Quédate para desentrañar la verdad detrás del Sagrado Corazón de Jesús. Mira, si crees que la traición y el dolor que te conté en el inicio de esta historia son cosas de adultos, de esas batallas que se libran en el teatro de la vida madura, déjame decirte que estás profundamente equivocado. Porque el sufrimiento, esa bestia sigilosa, no espera a que tengas la armadura completa. A veces, ataca cuando apenas estás aprendiendo a caminar, a sentir, a soñar. Y en el caso de Margarita, mi amiga, su infancia no fue un cuento de hadas, fue un campo de pruebas, un crisol ardiente donde su espíritu, ya de por sí excepcional, se forjó bajo el martillo de la adversidad. Imagínate por un momento un pequeño pueblo francés, Verosbres, en la Borgoña profunda del siglo XVII. Una época donde la vida era dura, implacable, pero donde también la fe era el pilar que sostenía a las almas. Allí, el 22 de julio de 1647, nació nuestra Margarita. Hija de Claude Alacoque, un notario real, y Philibert Lamin, de una familia acomodada. No eran nobles, no, pero tenían lo suficiente para vivir con dignidad, para soñar con un futuro para sus hijos. Parecía un inicio prometedor, ¿verdad? Una niña más en una familia con 3 hermanos, la típica alegría de un hogar que se siente seguro. Y sí, desde muy pequeña, la gente notaba algo en ella. No era solo su vivacidad, su chispa. Era una piedad inusual para una niña tan tierna, una atracción por lo divino que iba más allá del catecismo y las oraciones obligatorias. Se escapaba a la iglesia, se arrodillaba ante el Santísimo con una seriedad que asombraba a los mayores. ¿Un presagio? ¿Una señal temprana de lo que Dios ya estaba planeando para ella? ¿Quién sabe? Pero yo te digo, no hay casualidades en estas vidas que tocan la fibra de la eternidad. La vida, sin embargo, tiene una forma brutal de recordarnos su fragilidad. Y para Margarita, la bofetada llegó antes de tiempo, con una crueldad que te encogerá el alma. Tenía solo 8 años cuando su padre, su pilar, su protector, el hombre que daba estabilidad a su mundo, murió. 8 años. ¿Te lo puedes imaginar? Un día tienes un padre que te alza en brazos, que te cuenta historias, que te asegura un mañana, y al siguiente, un vacío, un silencio atronador que lo consume todo. La muerte de Claude Alacoque no fue solo una pérdida personal, fue el inicio de un cataclismo. Y aquí es donde la historia de la infancia robada comienza a tomar una forma desgarradora. Verás, la herencia, las propiedades, los bienes, todo eso se convirtió en un nido de víboras. La familia de su padre, lejos de ofrecer consuelo y apoyo, se lanzó sobre lo que quedaba como buitres. Y en ese caos, la madre de Margarita, Philiberte, una mujer que amaba a sus hijos por encima de todo, se vio superada, acorralada. La casa, que antes era un refugio, se convirtió en un campo de batalla legal y emocional. Y en medio de todo eso, Margarita, esa niña de 8 años, sintió el frío acero de la desprotección. Para protegerla, para darle una mínima oportunidad de educación, la enviaron a un internado con las hermanas urbanistas en Charolles. Y aquí viene el primer giro amargo. Ese internado, que debería haber sido un lugar de paz y aprendizaje, terminó siendo un refugio temporal, una burbuja que reventaría brutalmente. Durante esos años, de los 10 a los 11, Margarita vivió quizás su época más tranquila, más cercana a lo que debería ser una infancia. Estudiaba, rezaba, se sentía querida por las monjas. Un bálsamo para un alma que ya cargaba el peso de la pérdida. Pero, ¿sabes qué? A veces la paz es solo el ojo del huracán. Y para Margarita, el huracán estaba a punto de desatarse con una fuerza devastadora. A sus 11 años, la familia decidió que ya había tenido suficiente educación.
11 años. La sacaron del internado y la llevaron de vuelta a su casa, o lo que quedaba de ella. Y aquí es donde el infierno personal de Margarita tomó forma. La tutora legal que se hizo cargo de la casa y de la familia fue una de sus tías paternas. Una mujer, déjame decirte, cuyo corazón parecía hecho de piedra, cuya crueldad no conocía límites. Su madre, Piliberte, fue despojada de su autoridad, relegada a una posición humillante en su propio hogar. Y Margarita, junto con sus hermanos, se convirtió en una prisionera. Imagínate esto, una niña, apenas saliendo de la niñez, que es tratada como una sirvienta, una carga, una intrusa en su propia casa. Le quitaron su libertad, su derecho a jugar, a estudiar, a soñar. La vestían con ropas viejas y harapientas, le negaban la comida adecuada, la obligaban a realizar las tareas más arduas y humillantes. Labores domésticas interminables, trabajos forzados que dejaban sus pequeñas manos llagadas y su cuerpo exhausto. No podía salir de la casa sin permiso, no podía hablar con nadie, no podía ni siquiera sentarse a la mesa con su propia familia. Era un fantasma en su propio hogar, una sombra que se movía entre la indiferencia y el desprecio. ¿Y sabes lo peor de todo? La soledad. Esa soledad lacerante que te carcome el alma, que te hace sentir invisible, insignificante. La sentía cada noche al acostarse en un lecho frío, cada día al enfrentarse a la mirada de su tía, a la impotencia de su madre. ¿Y esa impotencia de su madre, de Piliberte, te la puedes imaginar? Ver a sus hijos sufrir bajo el yugo de sus parientes, sin poder hacer nada, atada de manos por las leyes de la época y la falta de recursos. Eso debió ser un tormento aún mayor para Margarita, ver a su propia madre humillada, despojada de su dignidad. La casa, que debería haber sido su refugio, se había transformado en una cárcel, una fortaleza de dolor y resentimiento. En este punto, es fácil sentirse traicionado, ¿verdad? No una traición de un amigo, sino la traición del destino, de la familia, de la sociedad. La traición de una infancia que le fue arrebatada. Y el dolor, amigo mío, el dolor de Margarita no era solo emocional, pronto se manifestó en su cuerpo. Porque el cuerpo, a veces, es el lienzo donde el alma pinta su sufrimiento más profundo. A los 15 años, su calvario tomó una nueva forma, una más cruel y paralizante. Cayó enferma de una misteriosa afección que los médicos de la época no supieron diagnosticar. Hoy, con la distancia del tiempo, algunos historiadores médicos sugieren que pudo haber sido una forma severa de fiebre reumática o una parálisis histérica, nacida del trauma emocional. Pero para ella, solo era un infierno. Sus extremidades se paralizaron, su cuerpo se retorció de dolor, sus músculos se atrofiaron. Durante 4 largos años, Margarita vivió postrada, una prisionera en su propio cuerpo, además de en su propia casa. 4 años de postración. 4 años de sentir cada hueso, cada nervio, cada músculo gritar de agonía. 4 años de ver el mundo pasar desde la ventana de su habitación o desde la penumbra de su lecho. ¿Te imaginas la desesperación? ¿La sensación de que tu vida se escurre entre tus dedos sin poder hacer nada? Para muchos, esto habría sido el final, el colapso absoluto. Pero no para Margarita. No para un alma que ya estaba destinada a algo grande, a algo que trascendería su propio sufrimiento. Y es aquí, en esta oscuridad más profunda, donde la luz divina comenzó a filtrarse de una manera más palpable. En su soledad, en su dolor, Margarita encontró un refugio. Un refugio en la oración, en la contemplación. Sin distracciones, sin el ruido del mundo, solo ella y Dios. Fue durante este tiempo de inmovilidad forzada que sus primeras experiencias místicas se hicieron más frecuentes, más intensas. No eran visiones grandiosas aún, no. Eran susurros, eran sentimientos, una certeza inquebrantable de la presencia de Dios a su lado, consolándola, sosteniéndola. El sufrimiento, ese cruel maestro, se convirtió en el terreno fértil para su alma, la preparó para lo que vendría después. Ella sentía a Jesús tan cerca, tan real,
que su dolor físico, aunque no desaparecía, se transformaba en una ofrenda, en una unión más íntima con el Cristo sufriente. Reflexionaba sobre su propia miseria y la comparaba con la pasión de Cristo, encontrando un sentido, una trascendencia a cada punzada. Y luego, en un acto de desesperación y fe, hizo una promesa. Una promesa que cambiaría el curso de su vida. Postrada, sin esperanza de recuperación por medios humanos, clamó a la Santísima Virgen María. Le juró, con toda la fuerza de su joven corazón, que si la curaba, si le devolvía el movimiento, se consagraría a Dios por completo, tomaría los hábitos, se haría religiosa. Fue un pacto, un compromiso visceral, nacido de la más profunda aflicción. Y mira, no soy yo quien te lo dice, la historia misma lo atestigua. La Virgen María escuchó su súplica. Tras 4 años de parálisis, Margarita se recuperó milagrosamente. De pronto, un día, pudo moverse, pudo levantarse, pudo caminar. Un milagro. ¿Lo ves? El problema, el dolor insoportable, la reflexión profunda en Dios, llevaron a esta acción, a este voto, y a una resolución divina. Pero la vida, mi amigo, es una cadena de pruebas, no un camino de rosas una vez que te recuperas de una enfermedad. La curación de Margarita no significó que todos sus problemas desaparecieran mágicamente. Al contrario. Una vez que recuperó la salud, su familia, especialmente su tía, que aún controlaba la casa, y sus hermanos, empezaron a empujarla hacia una vida social, hacia un matrimonio. Para ellos, era la oportunidad de recuperar parte de lo perdido, de asegurar una alianza económica, de librarse de una boca más en la mesa. Y Margarita, que había hecho un voto inquebrantable, se encontró de nuevo en una encrucijada, enfrentando una nueva forma de traición, la de su propia familia intentando robarle su vocación. ¿Te imaginas la presión? Después de años de aislamiento y sufrimiento, de repente la lanzaron de nuevo al mundo, a bailes, a reuniones sociales. La vestían con ropas elegantes, la presentaban a jóvenes de buena familia. Y ella, con el corazón ya entregado a Dios, tenía que sonreír, que fingir interés, que participar en un juego que detestaba. Su madre, Piliberte, aunque amándola, también la presionaba suavemente para que se casara. Veía en el matrimonio la única forma de asegurar el futuro de su hija, de darle una estabilidad que ella misma había perdido. Quería que se casara con un primo de buena posición, un partido excelente para la época. Era un conflicto brutal, una guerra silenciosa dentro de las paredes de su hogar. Pero la Margarita que regresó de la enfermedad no era la misma niña que cayó enferma. El sufrimiento la había templado, la había hecho más fuerte, más determinada. Había conocido una unión con Dios que ninguna propuesta mundana podía igualar. Y su respuesta a cada intento de empujarla al matrimonio era un no firme, una negativa educada pero inquebrantable. Se negaba a traicionar su promesa a la Virgen, a traicionar el llamado que ardía en su alma. Y la confrontación fue inevitable. No con gritos y platos rotos, no, eso no era el estilo de la época. Era una confrontación silenciosa, pero no por ello menos dolorosa. Sus tíos la acusaban de locura, de ingratitud, de arruinar el honor de la familia. Su madre, con lágrimas en los ojos, le rogaba que reconsiderara, pensando en su futuro, en su felicidad terrenal. Y aquí es donde el plan de Dios se hizo más evidente para ella, aunque a nosotros nos costara verlo. Ella sentía que su vida no le pertenecía, que estaba predestinada a un camino diferente. Cada rechazo a un pretendiente, cada negativa a una propuesta de matrimonio, era un acto de fe, una reafirmación de su promesa. Se refugió aún más en la oración, en pequeñas penitencias que le daban la fuerza para resistir. Se cortaba el cabello en secreto, como un acto simbólico de rechazo al mundo, como un sacrificio que ofrecía a Dios. Pedía consejo a sacerdotes que intuían la profundidad de su vocación, que la animaban a seguir ese camino interior, aunque fuera contra la voluntad de su familia. Era una guerra de desgaste, una lucha constante contra las expectativas de los demás, pero Margarita no cedía. Su vocación, nacida del dolor y sellada por un milagro, era inquebrantable.
Finalmente, tras años de resistencia, de oraciones incesantes, de una tenacidad que rayaba en lo milagroso, la familia, exhausta y resignada, cedió. No sin dolor, no sin recriminaciones, pero lo hicieron. Margarita tenía entonces 24 años. 24 años. Una edad considerable para entrar al convento en ese tiempo, pero era la edad que Dios había dispuesto para ella. 24 años de vida, casi todos ellos marcados por el dolor, la pérdida, la opresión y la lucha. Pero cada una de esas experiencias, cada lágrima, cada noche en vela, cada enfermedad, había sido, sin saberlo, la preparación perfecta. Habían forjado un alma sensible, compasiva, pero a la vez increíblemente fuerte y resiliente. Un alma lista para escuchar, para entender, para recibir los mensajes más sublimes. Y así, en un día que debió sentir como la liberación más dulce, el 25 de mayo de 1671, Margarita cruzó el umbral del monasterio de la Visitación de Santa María en Paray-le-Monial. Dejó atrás las sombras de su infancia robada, el dolor de la traición familiar, la parálisis que la había atado, el mundo que la había intentado retener. Entró en ese convento, no como una niña asustada, sino como una mujer forjada en el fuego de la adversidad, lista para entregarse por completo a aquel que la había llamado desde su más tierna infancia, que la había sostenido en sus momentos más oscuros. Este no era un escape, era la culminación de un largo y doloroso viaje, una resolución a su problema inicial. Un paso hacia lo que ella sabía era su verdadero destino. Y si crees que su vida sería más fácil una vez dentro de los muros sagrados, mi querido amigo, estás a punto de descubrir que las pruebas más grandes, las revelaciones más impactantes y la oposición más fiera, apenas estaban comenzando. Porque esa voz silenciada, que nació en las sombras, estaba a punto de encontrar su eco en el corazón mismo de Dios. Entonces, mi gente, después de navegar por ese mar tempestuoso que fue la infancia de Margarita, ese calvario de enfermedad y abandono que, paradójicamente, la preparó para lo divino, aterrizamos en Paray-le-Monial. Imagínense esto, un convento de clausura, las Ursulinas, un remanso de paz aparente, muros altos que prometen refugio del mundo pero que, para ella, se convertirían en la forja de su destino más extraordinario y, a la vez, el escenario de su tormento más profundo. Margarita, ya una joven monja, de esos espíritus que no se conforman con la rutina, que buscan algo más allá del rezo mecánico y la obediencia ciega, se sentía en casa, sí, pero su alma ardía con una llama que no podía comprender del todo. ¿Recuerdan cómo les conté que desde niña tenía esas chispas, esos toques de lo sobrenatural? Pues aquí, entre los muros silenciosos y la disciplina férrea del claustro, esas chispas no solo se hicieron fuego, sino que se convirtieron en un incendio incontrolable. Y es que, amigos, lo que iba a sucederle a Margarita no era un simple susurro al oído, ni una visión fugaz en sueños. No, esto era una erupción volcánica, una invasión de lo divino en lo humano que lo iba a cambiar todo, no solo para ella, sino para millones. Era, te lo juro, una cita con el mismísimo Jesús, pero no el Jesús distante de las estampitas o las grandes procesiones. Era un Jesús visceral, un Jesús que se mostraba con el corazón en la mano, literal y metafóricamente, pidiendo ser amado, pidiendo reparación. La primera de estas visitas, la que lo cambiaría todo, sucedió un día cualquiera, mientras ella estaba absorta en su oración ante el Santísimo Sacramento. ¿Sabes lo que es la adoración? Ese momento de intimidad absoluta donde te vacías para que Dios te llene. Pues justo ahí, en esa quietud profunda, Jesús se manifestó. No fue un espejismo, ni un sueño, ni una sugestión. Fue real, tan real como tú y yo respirando ahora mismo. Se le apareció con una claridad deslumbrante, su cuerpo resplandeciente, y lo que más la impactó, lo que le robó el aliento y le perforó el alma, fue ese corazón. Ese corazón ardiente, coronado de espinas, con una cruz brotando de su parte superior, y una herida abierta de la que manaban sangre y agua. Imagínense la escena, ¿eh? La joven Margarita, postrada, temblando,
con el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. Y de ese corazón, de esa figura sublime, brotaron palabras. Palabras que no eran solo para ella, sino para toda la humanidad, para ti, para mí, para los que vendrían después. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y en reconocimiento, no recibo de la mayor parte sino ingratitud, por sus irreverencias y sacrilegios, y por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Escúchame bien. Esto no era un poema, no era una alegoría. Era una queja, un lamento divino, una herida abierta mostrada a una humilde monja. Y luego vino el pedido, la misión. Jesús le pidió, a ella, a esa alma sencilla, que se encargara de difundir esta devoción al Sagrado Corazón. Le pidió que la hiciera conocer, que la estableciera, que la gente lo adorara, que le hiciera reparación por tanta ingratitud. Y no solo eso, le encomendó peticiones específicas, la comunión de los primeros viernes de mes, la hora santa de oración, y la celebración de una fiesta especial en honor a su corazón. ¿Te das cuenta del peso de esto? Una mujer, en el siglo XVII, con una misión tan colosal. Margarita, lógicamente, quedó destrozada, abrumada. Yo, que apenas soy digna de levantar los ojos al cielo, yo que siento mis imperfecciones a cada paso. Ella misma dudó. ¿Será esto del cielo o del infierno? ¿Será una trampa del demonio, que se disfraza de ángel de luz? Su humilde espíritu se debatía entre la inmensa gracia de la visión y el terror de ser engañada, de equivocarse, de llevar a otros por caminos errados. Porque en esa época, y no solo en esa, las visiones y las místicas eran vistas con una lupa gigante, y muchas veces con la sombra de la hoguera acechando. Había que ser extremadamente cauto. Así que, llena de esa mezcla de júbilo celestial y pavor terrenal, ¿qué hizo Margarita? Con la obediencia que caracterizaba a su vocación, corrió a contárselo a su superiora. Y aquí es donde empieza, mi gente, el verdadero calvario de la desconfianza. Imagina la escena, la madre superiora, una mujer de experiencia, anclada en la ortodoxia, en las reglas, en la sensatez. Escucha a esta joven novicia, o ya monja profesa, pero joven al fin y al cabo, que viene con los ojos desorbitados, hablando de corazones ardientes, de espinas, de quejas divinas. ¿Su primera reacción? Escucha. Pero escucha con una ceja levantada, con un tic nervioso en la comisura de los labios. ¿Visiones, Sor Margarita, el mismo Jesucristo se le aparece? Y le pide que extienda una devoción nueva, no reconocida oficialmente por la Iglesia, con prácticas tan particulares. No hubo la más mínima pizca de credulidad al principio. No la hubo. Lo que hubo fue escepticismo puro, frío y cortante como el acero. Y no solo por parte de la superiora. Se le ordenó a Margarita, con la autoridad que confería el cargo, que lo contara a su confesor, a sus directores espirituales de la comunidad. Y el resultado fue el mismo, o peor. Estos hombres, teólogos, formados en la rigidez de la escolástica de la época, buscaban la lógica, la razón, la tradición. ¿Un corazón quejándose? ¿Un corazón pidiendo reparación de esta manera tan explícita a una mujer? Absurdo. Pelagrismo. Ilusión. Engaño diabólico. La desconfianza no fue solo una palabra, fue una tortura silenciosa y constante. Te lo juro, era como caminar sobre cristales rotos. Sus propias hermanas de comunidad, que compartían claustro, comidas, oraciones, la miraban con recelo. Al principio, eran murmullos, está un poco exaltada. Demasiada imaginación. Luego, los murmullos se hicieron más fuertes, más directos. Es una orgullosa, busca destacarse. Demasiado celo, raya en la presunción. ¿Visiones? Severamente el diablo la engaña. Piensen en el ambiente de un convento de clausura, donde la uniformidad, la humildad y la discreción son valores supremos.
Que una de las hermanas afirmara recibir mensajes directos de Jesús, y que esos mensajes implicaran una nueva devoción, era una afrenta a la normalidad, una ruptura del orden establecido. Las hermanas la evitaban, le hacían el vacío. Sus chismes se tejían en los rincones del claustro, en el refectorio, en las celdas contiguas. Se la consideraba una perturbadora, una excéntrica. Imagina esa soledad, esa exclusión, ese dolor de ser incomprendida por aquellos con quienes compartías todo, tu vida, tu fe. Y no se quedó solo en el desprecio social. Sus superiores, en su intento de discernir la verdad, porque, hay que ser justos, tenían la responsabilidad de proteger a la comunidad de errores, la sometieron a pruebas durísimas. Le impusieron penitencias extremas, dietas rigurosas, trabajos humillantes. La obligaron a describir sus visiones una y otra vez, buscando contradicciones, incoherencias, signos de engaño o de enfermedad mental. Le negaron la comunión, la trataron con dureza, intentando curarla de lo que ellos consideraban una dolencia espiritual o psicológica. ¿Qué siente después de estas visiones, hermana Margarita? Le preguntaban con una frialdad gélida. Describe el corazón. ¿Cómo sabes que es Jesús? ¿No será el demonio que te tienta con falsos esplendores para desviarte del camino de la humildad y la obediencia? Cada pregunta era una daga, cada interrogatorio, una pequeña crucifixión. Ella, con su alma sencilla, solo podía decir lo que había visto, lo que había oído, lo que había sentido, aunque sus palabras no cuadraran con las expectativas racionales de sus inquisidores. Su cuerpo, ya frágil por la infancia y las austeridades monásticas, se resentía. Su mente estaba exhausta por la constante vigilancia y el escrutinio. Su corazón, aunque ardía con el amor divino, sangraba por la incomprensión humana. Ella misma llegó a dudar de su cordura, de la autenticidad de sus experiencias. ¿Será que estoy loca? ¿Será que el demonio es tan astuto que me engaña con esta dulzura para llevarme a la perdición? Las tinieblas de la duda se cernían sobre ella, oscureciendo la luz de las apariciones. Era una prueba de fe brutal, de esas que te arrancan el aliento y te hacen suplicar por una señal. Pero Jesús, te lo juro, no la abandonó. En medio de esa tormenta de desconfianza y escarnio, Él volvía a aparecerse, a consolarla, a reafirmarla en su misión. No para quitarle la cruz, sino para darle fuerzas para llevarla. Le revelaba más detalles, profundizaba en el significado de la devoción. Le mostraba las gracias que estaban prometidas a quienes honraran su sagrado corazón. Le explicaba que era una devoción de amor, de reparación, de consuelo. Mira mi corazón, le decía Jesús en otra de sus apariciones, con una ternura infinita pero también con una autoridad indiscutible. Este corazón que tanto ha amado a los hombres, que por ello se ha entregado totalmente. Quiero que se establezca una fiesta especial para honrarlo, un día en que se le haga reparación por todas las ofensas recibidas, especialmente en el Santísimo Sacramento. Y ahí, mis amigos, se sellaba la petición de la fiesta del Sagrado Corazón, una de las devociones más extendidas y consoladoras de la Iglesia. Margarita, a pesar de todo, se mantenía firme. No era una rebelde, no era una fanática. Era una obediente. Compartía sus visiones porque le había sido mandado. Pero la obediencia humana chocaba brutalmente con la obediencia divina. Imagina la tensión. Mis superiores me dicen que me calle, que es una ilusión, que debo mortificar estos pensamientos. Pero Jesús me pide que hable, que difunda, que su corazón sea honrado. ¿A quién obedecer? El conflicto era devastador, una encrucijada espiritual que hubiera doblegado a cualquier espíritu menos férreo. Y en ese contexto de aislamiento y malentendido, la misión parecía imposible. ¿Cómo iba a propagar una devoción que ni sus propias hermanas ni sus superiores creían? ¿Cómo iba a hacer entender la inmensidad de ese amor, la profundidad de ese lamento divino, a un mundo que ni siquiera lo sospechaba, si los que estaban a su lado la tachaban de ilusa o de posesa? La desesperación, te lo prometo, debió ser un huésped habitual en su celda.
Había momentos, nos cuenta ella misma, en que las dudas eran tan fuertes, la presión tan inmensa, que pensaba que lo mejor era callar para siempre, que todo había sido un error de su imaginación febril. Pero en esos instantes de oscuridad más densa, la luz de Jesús volvía a penetrar, a recordar la misión, a insuflarle esa valentía mística que solo puede venir de lo alto. Las revelaciones no cesaban. Jesús no solo le mostró su corazón, sino que le dictó las promesas que se vinculaban a su devoción: paz en las familias, consuelo en las aflicciones, bendiciones en sus empresas, protección en la vida y en la hora de la muerte, y sobre todo, la gracia del arrepentimiento para los pecadores. Promesas que resonaban como un bálsamo en el alma atormentada de Margarita, y que eran, sin duda, un faro de esperanza para la humanidad. Pero estas promesas, para el mundo exterior, eran solo palabras de una monja extraña. Las pruebas continuaban. Le pedían que realizara actos públicos de penitencia, que renegara de sus visiones. La llevaron al límite de sus fuerzas físicas y espirituales. Y ella, en su humildad, en su deseo de obedecer a sus superiores humanos, se sometía. Pero en su corazón, sabía que la verdad de lo que había visto y oído era más fuerte que cualquier castigo o descalificación. Porque la voz de Jesús no se escuchaba solo con los oídos, se sentía con el alma, se grababa en la esencia misma de su ser. El convento de Paray-le-Monial, que debía ser un refugio, se convirtió en una prisión de incomprensión para Margarita. Pero, paradójicamente, era también el lugar donde se gestaba una de las devociones más hermosas y potentes de la Iglesia Católica. Ella era la mensajera, pero nadie quería escuchar al cartero. El mensaje era de un amor infinito, pero la respuesta era un muro de hielo. Este era el panorama. Una monja frágil, pero con una fortaleza interior de titanio, cargando el peso de un mensaje divino que el mundo no estaba listo para recibir. La soledad era su compañera, la incomprensión su pan de cada día. Y, en medio de esa tormenta, ella anhelaba, con una urgencia que le quemaba el alma, la llegada de alguien. Alguien que la entendiera. Alguien que pudiera discernir la verdad de sus visiones. Alguien que tuviera la autoridad y la sabiduría para protegerla, para guiarla, y para ayudarla a llevar ese mensaje al mundo. Era una espera agónica, una plegaria constante en los labios y en el corazón de Margarita. La espera de un alma gemela espiritual, un director que no la juzgara de antemano, sino que se abriera a la posibilidad de lo extraordinario. Un alma que tuviera la valentía de mirar más allá de las normas, de las apariencias y de los prejuicios de la época. Porque sin ese apoyo, sin esa confirmación externa, la misión del Sagrado Corazón, tal como Jesús se la había revelado, corría el riesgo de ahogarse en el torbellino de la desconfianza y el olvido dentro de los propios muros del convento. La historia de Margarita, mi gente, no había hecho más que empezar, y la soledad de su misión clamaba por una ayuda providencial. ¿Creíste que el tormento de Margarita terminó? Ni cerca. Aquellos primeros meses de visiones, de Jesús hablándole al corazón, fueron apenas el prólogo de una guerra sin cuartel. La resistencia que enfrentó no era solo incredulidad, era miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que desafiaba sus estructuras. Margarita se encontraba sola, completamente sola, con el peso de una misión que parecía imposible sobre sus frágiles hombros. Sus hermanas, sus superiores, las miradas, los susurros, el silencio se había convertido en un verdugo, cada día más pesado, más opresivo. Imagina esa soledad, esa presión. Sentir que Dios te habla con un fuego que te consume y que, a la vez, el mundo a tu alrededor te mira como si estuvieras poseída por una locura contagiosa. ¿Podría soportarlo? ¿Podría una simple monja, sin poder, sin influencia, llevar a cabo semejante encargo divino contra un muro tan denso de escepticismo y hostilidad? Te lo digo yo, la respuesta no era obvia. Había momentos, te lo juro, en que la desesperación la atenazaba. ¿Estaría realmente siendo guiada por la luz, o era todo una trampa, una ilusión diabólica para engañarla y hacerla caer en la soberbia? Esas dudas, esas semillas venenosas que el enemigo siembra en el alma, eran su pan de cada día.
Y ahí, en el punto más álgido de esa tormenta interna y externa, cuando parecía que el peso del mundo iba a aplastarla definitivamente, cuando el silencio del cielo parecía igual de ensordecedor que el rechazo terrenal, fue entonces, justo entonces, que un hombre pisó el umbral de Paray-le-Monial. Un hombre que cambiaría todo. Su nombre era Fray Claudio de la Colombiere. Fray Claudio. Un jesuita de mente aguda y reputación intachable. Su llegada a Paray-le-Monial como superior fue providencial, pero también un choque. Imagina, por un lado, una monja humilde, aparentemente frágil, asediada por visiones místicas que muchos consideraban engaños o locura. Por otro, un gigante de la fe y la razón, entrenado en el discernimiento más riguroso, cauteloso por la propia historia de la Iglesia ante las revelaciones privadas. No era un encuentro de almas gemelas instantáneo, sino un examen implacable. Margarita, con esa humildad que era su coraza, se postró. Le contó sus visiones, el mensaje del Sagrado Corazón, sin adornos, solo la verdad de su experiencia. Fray Claudio la escuchaba con la mirada de quien desentraña cada palabra, cada gesto. No buscaba espectáculo, sino la verdad. Buscaba autenticidad, humildad, obediencia, los frutos del Espíritu Santo, no los de una imaginación desbocada o de un espíritu engañoso. Sus preguntas eran incisivas: ¿cómo distingues la voz de Jesús de la del engaño? ¿Qué te pide Él? ¿Cómo te afectan estas experiencias? ¿Hay asomo de soberbia en tu corazón? Cada respuesta era analizada al microscopio de su vasto conocimiento teológico y espiritual. Él sabía del diablo, el maestro del disfraz, capaz de imitar la luz. No se dejaría llevar por lágrimas fáciles o éxtasis superficiales. La búsqueda fue larga, tediosa, agotadora. Para Margarita, significaba revivir su tormento bajo el peso de un juicio que podía condenarla al descrédito total. Para Fray Claudio, implicaba suspender su propio escepticismo, dejar a un lado sus preconcepciones, abriéndose a una posibilidad que, en un principio, desafiaba su razón. Pero algo sucedió. En uno de esos encuentros, cuando la tensión era palpable, Margarita le confió una revelación que lo sacudió hasta lo más profundo. Jesús mismo le había dicho que Fray Claudio sería el instrumento elegido para ayudarla a establecer la devoción al Sagrado Corazón. Que él, ese jesuita tan prudente, sería su apoyo, su guía, su confesor, y que no debía temerle, sino confiar plenamente en él. ¿Qué habrías pensado tú? ¿Una audacia inaceptable? ¿Una manipulación sutil de una monja desesperada? Fray Claudio, con esa mente entrenada en la fe y la razón, no reaccionó con incredulidad inmediata ni con un rechazo airado. Se retiró. Rezó. Meditó. Consultó a Dios con la profundidad de un alma excepcional que anhelaba la verdad por encima de todo. Y fue en esa oración, en ese silencio sagrado, que la luz penetró en su mente. No fue una visión deslumbrante como las de Margarita. Fue una convicción profunda, una paz que invadió su espíritu, una certeza interior inquebrantable que disipó las dudas. Él, el cauteloso, el escéptico, el aferrado a la prudencia, recibió la gracia de creer. Recibió la certeza de que las revelaciones de Margarita eran auténticas, que venían de Dios, y que él tenía, en efecto, un papel crucial en todo aquello. Fue un punto de inflexión, no solo para Margarita, sino para la propia devoción. Porque con Fray Claudio a su lado, Margarita no estaba ya sola. Tenía un defensor, un validador, un director espiritual que no solo creía en ella, sino que estaba dispuesto a arriesgar su propia reputación, su carrera eclesiástica, por la verdad de esas revelaciones. Y ahí, mi amigo, fue donde empezó la verdadera batalla. Si crees que las dificultades terminaron aquí, te equivocas de plano. Esto era solo el inicio de una guerra espiritual de proporciones épicas. Porque una cosa es que el director espiritual de una monja acepte sus visiones, y otra muy distinta es que toda la institución, la sociedad de la época, acepte una devoción que, para muchos, era una novedad peligrosa, susceptible de error o fanatismo. Fray Claudio lo sabía. Sabía que se enfrentaban a un muro denso y casi inquebrantable. Pero la convicción se había asentado en su corazón. Ya no había vuelta atrás.
Con Fray Claudio como su director espiritual y campeón, Margarita encontró no solo consuelo y guía, sino una legitimidad que antes le había sido negada. Él no solo la escuchaba, él la instruía. La ayudaba a ordenar sus visiones, a comprender su significado teológico, a discernir lo que venía de Dios de lo que pudiera ser fruto de su propia imaginación. La Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio, todo era puesto al servicio de la comprensión y la verificación de estas revelaciones. Juntos, se dedicaron a una tarea monumental, entender el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús y prepararlo para el mundo. Fray Claudio, con su pluma erudita y su mente estructurada, comenzó a redactar notas, a sistematizar las revelaciones de Margarita, a darles un marco teológico sólido. Él fue el primer teólogo de esta devoción, el que puso los cimientos para que, más tarde, pudiera ser comprendida y aceptada por la Iglesia Universal. Pero, ¿crees que el camino se allanó? Para nada. La oposición, lejos de disminuir, se recrudeció. Imagínate el convento. Un pequeño microcosmos donde los celos, las incomprensiones y las rigideces mentales son caldo de cultivo para la discordia. Si antes las monjas miraban a Margarita con desconfianza, ahora que tenía el apoyo de un jesuita tan influyente como Fray Claudio, la situación para algunas se volvió aún más incómoda, más insostenible. Las acusaciones no tardaron en llegar: es una iluminada, está engañando al padre, busca la notoriedad. Eran los susurros venenosos de siempre, pero ahora con el añadido de que el director espiritual de la comunidad jesuita también estaba siendo engañado. La presión era doble. Fray Claudio mismo no estaba exento de críticas y calumnias. Defender a una visionaria podía manchar su impecable reputación. Hubo quienes dudaron de su juicio, quienes lo acusaron de ser demasiado crédulo, de desviarse de la prudencia jesuita que se esperaba de un hombre de su talla. Pero él, con una firmeza que solo nace de una convicción profunda y de la obediencia al llamado divino, se mantuvo inquebrantable. Para él, no se trataba de defender a Margarita, sino de defender la verdad de Dios. Se trataba de obedecer a lo que, a través de ella, Jesús estaba pidiendo a su iglesia. Y lo que Jesús pedía no era poca cosa: una devoción especial a su corazón, una reparación por los pecados del mundo, la comunión reparadora de los primeros viernes de mes, la hora santa. Elementos que, en aquel entonces, eran revolucionarios y chocaban con muchas de las sensibilidades jesuíticas de la época, más inclinadas hacia la piedad intelectual y la defensa de la ortodoxia frente a las herejías del jansenismo, que desconfiaba profundamente de las emociones y las revelaciones privadas. Fray Claudio tuvo que navegar en un mar de complejidad. Por un lado, la simplicidad conmovedora de las peticiones de Jesús a Margarita. Por otro, la complejidad teológica y eclesiástica de su difusión. Tuvo que ser pastor, teólogo, estratega, y también un muro inexpugnable contra la incomprensión. Él fue quien animó a Margarita a escribir sus experiencias, a dejar constancia de todo con la mayor fidelidad, para que nada se perdiera, para que el mensaje pudiera ser transmitido con la pureza original. Te aseguro que sin Fray Claudio, esta historia que te cuento hoy quizás nunca hubiera llegado a nosotros con la misma claridad, la misma autenticidad y el mismo peso teológico. Él fue el custodio de la voz de Margarita, el que le dio forma y la protegió de los embates del mundo. ¿Y sabes qué es lo más doloroso y, a la vez, lo más heroico de esta fase crucial? Que Fray Claudio no duró mucho tiempo en Paray-le-Monial. Su misión allí, la de ser el primer y principal propagador de la devoción, no podía confinarse a un pequeño convento. La providencia tenía otros planes. Fue llamado a Inglaterra, a una misión de altísimo riesgo en un país protestante, en un tiempo de persecuciones brutales contra los católicos, donde la muerte era una posibilidad muy real. Imagina el desgarro. Justo cuando la devoción empezaba a tomar forma, cuando Margarita por fin tenía ese apoyo incondicional, ese faro en la oscuridad, su guía espiritual fue arrancado de su lado. Fue un golpe terrible, una prueba de fuego para ambos. Pero Fray Claudio, con la obediencia radical que caracterizaba a los jesuitas, partió. Y antes de irse, le dio a Margarita una última instrucción vital, una semilla de esperanza y fortaleza: no dudes, confía, sé fiel al mensaje, y yo,
desde donde esté, intercederé por ti y por esta santa obra. Fue como si el capitán del barco, después de trazar el rumbo, de dar las instrucciones clave y de asegurar el timón, tuviera que abandonar la nave en medio de una tormenta rugiente. Pero no la abandonaba a la deriva, la dejaba con un mapa, con una brújula, y con la fe inquebrantable en que su Espíritu Santo la llevaría a puerto seguro. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de Margarita, una soledad renovada, pero también la reafirmó en la certeza de que no estaba luchando sola. Fray Claudio había sembrado la semilla, había regado la planta, y ahora, el crecimiento dependía de la providencia, de la valentía indomable de Margarita y de la fuerza intrínseca del mensaje divino. Se había ido físicamente, sí, pero su legado, su impronta, su convicción permanecían. Las cartas entre ellos, las pocas que sobrevivieron a las vicisitudes del tiempo y las persecuciones, son un testimonio conmovedor de esa conexión espiritual que trascendió la distancia, el peligro y las adversidades. Él, desde el exilio y el peligro constante, seguía siendo su roca. Ella, desde el claustro de Paray-le-Monial, seguía siendo la voz de un corazón que ardía de amor por la humanidad. Y este, mi amigo, fue el inicio de cómo el Sagrado Corazón, lentamente, dolorosamente, pero con una fuerza imparable que venía del cielo, comenzó a abrirse camino en el mundo, un camino pavimentado por la fe inquebrantable de una monja humilde y la audacia santa de un jesuita erudito. Acabamos de dejar a Fray Claudio, ese faro en la tormenta de Margarita, un hombre que creyó cuando casi nadie más lo hacía. Un alma valiente que puso su reputación en la línea, que se arriesgó a ser tachado de iluso, de hereje, por defender a una humilde monja que hablaba de visiones divinas. Pero déjame decirte una cosa, la partida de Fray Claudio no fue el final de la batalla, sino el comienzo de una guerra mucho más larga y silenciosa, una que Margarita tendría que librar, en gran parte, sola. Imagina el peso de esa soledad. Piensa en el escalofrío que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que el camino que tienes por delante es tuyo, y solo tuyo, con una carga que la mayoría consideraría una locura o una herejía. Eso, amigo mío, es lo que sintió Margarita. Fray Claudio había sembrado una semilla, sí, una semilla de verdad y devoción, pero ¿quién regaría esa semilla? ¿Quién la protegería de las heladas y los vientos gélidos de la incredulidad y la envidia que aún soplaban con fuerza dentro de los muros del convento y más allá? Porque, créeme, la resistencia no se desvaneció con la salida de Fray Claudio. Al contrario, las brasas de la duda se avivaron en el corazón de muchas de sus hermanas. ¿Estaba Margarita realmente viendo a Jesús, o era una mujer enferma, engañada, con la mente perturbada? Los susurros se hicieron más fuertes, los ojos la seguían con escrutinio, y la carga de probar la autenticidad de sus experiencias recaía pesadamente sobre sus hombros frágiles. Tú, que has sentido el peso de la incomprensión, el dolor de ser juzgado por lo que crees o por lo que sientes, puedes imaginarte su calvario. Cada palabra, cada gesto, cada lágrima de Margarita era analizada, cuestionada, a menudo desestimada con un desdén que quemaba más que cualquier hoguera física. Su propia superiora, la madre Saumaise, que al principio la había apoyado tímidamente, a menudo se veía obligada a retractarse o a mantener una prudente distancia, ante la presión de la comunidad y de los eclesiásticos que veían en esta nueva devoción una amenaza a la tradición o, peor aún, una fuente de desorden. La vida de Margarita se convirtió en un acto de fe continuo, un desafío diario a la lógica y a la comodidad. No había paz. No había un solo día sin una nueva prueba. El mismo Jesús, en sus apariciones, le había advertido, prepárate para sufrir. Y ella lo hizo. Sufrió el rechazo, la burla, la incomprensión de aquellos a quienes más amaba, sus propias hermanas en el convento. Fue acusada de fantasiosa, de megalómana, incluso de manipuladora. Su salud, ya de por sí frágil, se deterioraba bajo el peso de tanta tensión y de las mortificaciones que ella misma se imponía como acto de reparación. Había momentos, lo sé, en que la desesperación debió acecharla como una sombra fría, momentos en que se preguntó si todo era un engaño de su propia mente, si había interpretado mal las palabras de su amado.
pero entonces, en medio de la oscuridad, la luz se abría paso. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, las semillas sembradas por Fray Claudio y regadas por las lágrimas y el sacrificio de Margarita empezaron a germinar. Algunas hermanas, con el corazón más abierto, con la intuición más afinada, comenzaron a ver más allá de las acusaciones y a percibir la pureza, la autenticidad, el fuego divino que ardía en el alma de Margarita. La misma Madre Greyfie, que eventualmente se convertiría en una de sus más firmes defensoras, fue testigo de su santidad, de su paciencia inquebrantable, de su amor ardiente por Jesús, que trascendía toda lógica humana. Las pequeñas prácticas de devoción al Sagrado Corazón, compartidas en secreto, como susurros de esperanza en la oscuridad, comenzaron a unir a un grupo selecto de almas valientes. La difusión fue un proceso doloroso y gradual, como el deshielo de un invierno prolongado. No fue un estallido repentino, sino una filtración constante, gota a gota, que erosionaba la piedra de la incredulidad. Margarita escribía cartas, instando a la propagación, explicando la esencia de la devoción, los actos de reparación, la comunión de los primeros viernes, la hora santa. Y en cada palabra, en cada frase, se sentía la pasión, el amor inmenso que la consumía. No eran tratados teológicos complejos, sino súplicas de un corazón que se había fusionado con el de Cristo. Esas cartas, pequeñas chispas encendidas en la oscuridad, llegaron a manos de otros jesuitas, de otras religiosas, de seglares piadosos que, como Fray Claudio, sintieron una resonancia profunda en su propia alma. Piénsalo por un momento. ¿Cómo se propaga una idea tan radical, tan desafiante, sin los medios de comunicación de hoy, sin redes sociales, sin el respaldo de la élite eclesiástica? Se propaga de corazón a corazón, de susurro a susurro, por la fuerza de la verdad y el testimonio de una vida vivida en sacrificio. Fue una revolución silenciosa, una insurgencia espiritual que comenzó en los rincones más humildes de un convento en Paray-le-Monial. La devoción encontró un terreno fértil entre aquellos que anhelaban una espiritualidad más íntima, más personal, que se sintieran amados por un Dios que no era solo juez, sino también padre y amigo, con un corazón humano, lacerado por amor. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento oficial fue un verdadero laberinto de burocracia, teología y política eclesiástica. La Iglesia es un organismo antiguo, sabio, pero también lento para moverse. No es fácil introducir una nueva devoción, por muy profunda y verdadera que sea. Los teólogos de la Sorbona, los obispos, los cardenales, todos tenían sus dudas. ¿Era esta devoción bíblica? ¿Se ajustaba a la tradición? ¿No era demasiado sentimental, demasiado propenso a la superstición? El concepto de un corazón físico de Jesús, adorado como símbolo de su amor divino, generaba recelo. Fue un debate que duró décadas, casi un siglo, después de la muerte de Margarita. Imagina el anhelo de aquellos que creían, la frustración de ver la verdad contenida, la promesa divina en pausa. Pero la presión de la piedad popular, de las almas que seguían experimentando consuelo y milagros a través de esta devoción, era inmensa. Pequeñas confraternidades del Sagrado Corazón comenzaron a formarse en Francia, luego en otros países europeos. Libros y estampas, a menudo copiados a mano o impresos en secreto, circulaban de aquí para allá, llevando el mensaje de Margarita a los rincones más alejados. La Compañía de Jesús, la misma orden a la que perteneció Fray Claudio, se convirtió en una fuerza motriz en la propagación de la devoción, sus misioneros llevándola a América Latina, Asia, África. Estos hombres y mujeres no esperaron el permiso oficial, vieron la necesidad en el corazón de la gente y la llenaron con el mensaje del amor divino. Fue un proceso gradual, una danza lenta entre la fe del pueblo y la prudencia de la jerarquía. A principios del siglo XVIII, un papa tras otro consideró la posibilidad de aprobar la devoción, pero las objeciones siempre pesaban más. No fue hasta 1765 que el Papa Clemente XIII, después de una considerable deliberación y ante la creciente evidencia de su impacto espiritual, finalmente concedió la primera aprobación formal, la celebración de la fiesta del Sagrado Corazón para los obispos de Polonia. Polonia.
Un país que, como sabes, siempre ha tenido un fervor especial por las devociones que hablan de sufrimiento y esperanza. Este fue el primer gran avance, una brecha en la muralla. Pero no era aún universal, no era la vindicación total que Margarita había anhelado. Era solo el principio. El verdadero punto de inflexión, el momento en que el corazón de Jesús comenzó a latir con fuerza en el centro de la Iglesia Universal, llegó en el siglo XIX. Europa estaba en plena ebullición, con revoluciones, cambios sociales y un profundo secularismo que amenazaba con arrancar la fe de los corazones de la gente. Y es precisamente en estos momentos de crisis, de incertidumbre, cuando el corazón de Cristo emerge como un ancla, un refugio de amor y consuelo. Fue el Papa Pío IX, en 1856, quien finalmente extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia Católica, un gesto monumental que elevó la devoción de un culto regional a una práctica universal. Imagina la emoción, la alegría de aquellos que habían luchado, orado y sufrido por esto. Fue la validación de la visión de Margarita, el reconocimiento de que su mensaje no era una fantasía, sino una verdad divina, una llamada de amor para toda la humanidad. Pero la historia no termina ahí. Porque el corazón de Jesús no es una devoción estática, no es una reliquia polvorienta del pasado. Es un latido vivo, una fuente inagotable de gracia que sigue resonando hasta nuestros días. Y el pináculo de este reconocimiento llegó con el Papa León XIII. Este pontífice, un hombre de profunda sabiduría y visión, no solo aprobó la devoción, sino que la llevó a su máxima expresión. En 1899, al final del siglo, en la cúspide de una era de grandes cambios y desafíos, León XIII emitió la encíclica Annum Sacrum, una carta apostólica revolucionaria. En ella, no solo invitaba a todos los obispos del mundo a consagrar a sus diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, sino que él mismo, en nombre de toda la humanidad, consagró al mundo entero al Sagrado Corazón. Piensa en la audacia de ese gesto. Consagrar el mundo entero, todas las naciones, todos los pueblos, a este corazón que tanto había sufrido, que tanto había amado. Fue una declaración de amor, de fe, de esperanza en un momento de creciente desesperanza. León XIII entendió que el mundo necesitaba desesperadamente el amor y la misericordia de Cristo, que la única solución a los males de la sociedad no era la política o la economía, sino el corazón herido y amante de Dios. Este acto no fue solo un rito, fue una proclamación profética, una invitación a la humanidad a regresar a la fuente de todo amor. Y este acto tuvo un eco inmenso, inspirando a millones de personas a renovar su fe, a consagrar sus familias, sus hogares, sus propias vidas al Sagrado Corazón. La influencia de esta devoción, nacida en la oscuridad del sufrimiento de una monja, es incalculable. Ha dado origen a innumerables congregaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas, dedicadas a la adoración y a la propagación del amor del Sagrado Corazón. Piénsalo, las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, los sacerdotes del Sagrado Corazón, las hermanas del Sagrado Corazón. Miles de hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a la educación, la atención médica, la evangelización, inspirados por esa llama divina. La hora santa, la adoración eucarística, las comuniones reparadoras de los primeros viernes, se convirtieron en pilares de la piedad católica en todo el mundo. Iglesias, hospitales, escuelas, orfanatos, llevan el nombre de este corazón, un testimonio visible de su legado imperecedero. Hoy, más de 3 siglos después de las visiones de Santa Margarita María de Alacoque, el Sagrado Corazón de Jesús sigue siendo un faro de esperanza. En un mundo fragmentado, donde el individualismo y el odio a menudo parecen prevalecer, el corazón de Jesús nos recuerda que somos amados incondicionalmente, que el amor es el único camino, y que la misericordia de Dios es infinita. Nos llama a la reparación, sí, pero no como un castigo, sino como una respuesta amorosa a un amor aún mayor, como una forma de sanar las heridas que el pecado inflige en el mundo. Nos invita a una relación personal, íntima, con un Dios que nos conoce por nuestro nombre, que sufre con nosotros y que nos ofrece su corazón como refugio. Margarita, la pequeña monja despreciada y dudada, no pudo haber imaginado la magnitud de lo que sus visiones desatarían.
quizás, en sus momentos más oscuros, en su soledad más profunda, pudo vislumbrar un atisbo de este futuro, una promesa de que su sufrimiento no sería en vano. Su historia es la prueba viviente de que la fe, cuando es pura y ardiente, puede mover montañas, puede transformar el mundo, puede cambiar el curso de la historia de la Iglesia. Es la prueba de que un simple sí a la voluntad divina, dicho con un corazón humilde, puede desencadenar una oleada de gracia que perdura a través de los siglos. Este legado imperecedero, esta promesa eterna, es lo que hoy celebramos. Es la victoria del amor sobre la incredulidad, de la paciencia sobre la prisa, de la verdad sobre la calumnia. Es la confirmación de que Dios elige a los más pequeños, a los más humildes, para llevar a cabo sus obras más grandes. Y te digo, tú que me escuchas, que esta historia no es solo un relato del pasado, es un espejo para nuestro presente. ¿Estamos dispuestos a escuchar ese latido divino en nuestro propio corazón? ¿Estamos listos para responder a su amor con nuestra propia vida, con nuestros propios actos de reparación y compasión? Porque el corazón que triunfó en el mundo, sigue buscando corazones que lo acojan, que lo amen, que lo difundan. Y esa es, amigo mío, la promesa más grande de todas, que el amor de Dios nunca, nunca falla. Y ahí lo tienes. La vida de Santa Margarita María de Alacoque es un grito, el amor y la justicia divinos siempre prevalecen. Esto no es solo historia, es una invitación directa a tu corazón. ¿Cómo resuena en ti? Compártelo en los comentarios. Si estas historias te sacuden el alma, suscríbete para no perderte más relatos que te harán vibrar.